Dios te bendiga grande y poderosamente. En esta hora me toca predicar la palabra del Señor. Traemos un mensaje muy importante, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. La palabra se llama la oración. Sabemos que muchas veces no sabemos orar. Lo hemos visto en nuestras vigilias, que es cuando tenemos un periodo de oración un poquito más prolongado. Vemos muchas veces a nuestros hermanos que ya están sentados, que no tienen 5 minutos y se acaba la oración. El día de hoy, la palabra que traigo de parte del Señor es cómo saber orar. Vamos a ver ciertos puntos que nos van a llevar a tener una oración más, que tengamos ese contacto con el Señor, que podamos llegar a su presencia. Yo quiero invitarlos ahí, si tienen su Biblia a su mano, que vayamos al Salmo 100, verso 4, dice la palabra de Dios: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que tenemos que santificar al Padre. Lo primero que tenemos que hacer en la oración es santificar. Amén. Entonces, lo primero es adoración. El primer punto se llama adoración. ¿Amén? Entonces, el Salmo nos dice que tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, empezando la oración, tenemos que cantar alabanzas. Por eso, cuando nosotros empezamos nuestro culto, abrimos el culto, proseguimos con la alabanza. En las vigilias, abrimos el culto y proseguimos con alabanza. En los días de oración, igualmente, siempre va la alabanza primeramente para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Amén? Dice el Salmo 150, que lo pueden leer en sus casas. En este Salmo nos muestra cómo debemos de adorar al Señor. Dice que con pandero, con danza, con todo lo que respire, dice que alabe al Señor. Y nosotros estamos respirando, tenemos que alabar al Señor. Siempre con nuestras gargantas, poner en nuestros celulares, podemos poner alabanzas. Tal vez nuestra voz no sea la más agradable, ¿verdad? Pero necesitamos siempre llegar a la presencia de Dios con alabanza. ¿Amén? Aquí atrásito en el Salmo 95 dice la palabra: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cántico, porque Jehová es Dios grande sobre todos los dioses. Dice que tenemos que venir ante su presencia con alabanza. No hay otra forma de llegar a la presencia de Dios. ¿Amén? Santo es el Señor. Dice que cantemos alegremente. Hay un versículo, hay una parte de la Biblia en el libro de los Hechos donde el apóstol Pablo nos enseña cómo dice que él, en el capítulo 16, ustedes lo pueden ver, cómo Pablo y Silas dice que por hacer la obra de Dios hicieron un milagro. Dice que le sacaron un espíritu de adivinación a una joven. Dice que el pueblo se le fue encima y empezaron, los lastimaron, los latigaron, los metieron a la cárcel. Dice que entonces, a la medianoche, ellos estaban ahí en un cepo que era un instrumento de castigo en ese tiempo. Dice que estaban encadenados. Pero dice que a la medianoche ellos cantaban himnos, cantaban alabanzas al Señor, y de repente dice que vino un gran terremoto y entonces dice que la cárcel se abrió, ¿verdad? Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron y el Señor hizo una gran bendición en la vida de Pablo y Silas. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos? Que tal vez usted diga, bueno, hermano, pero en este momento, mire cómo estamos viviendo, tal vez mi negocio está cerrado, tal vez no tengo dinero, no tengo que comer porque me cerraron mi negocio, mi trabajo, me corrieron del trabajo. Déjame decirte que Pablo y Silas estaban en una situación muy, muy difícil, ¿verdad? Estaban lastimados, estaban encarcelados. Sin embargo,
Ellos dicen que a la medianoche cantaron alegremente y el Señor hizo la obra. O sea que no importa lo que tú estés viviendo, hermanos. Tienes que ir con alegría al Señor, no tienes que ir quejándote, porque sabes que siempre el Señor no le agrada eso. Que tenemos que ir alegremente a los pies del Señor, aún viva lo que estés viviendo, para que el Señor haga su obra en tu vida. Tienes que ir a su presencia siempre con alabanzas, porque así le agrada al Señor. ¿Amén? El segundo punto que vamos a ver es el agradecimiento. El agradecimiento va de la mano con la adoración. Haz de cuenta que es una puerta que tiene doble llave. Que si tú abres una puerta, una cerradura, no abre la puerta. Tienes que abrir la siguiente, ¿verdad? Para que puedas abrir la llave. Y así es en la presencia de Dios. Es el salmo con el que abrimos: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. O sea que son dos llaves que abren la presencia de Dios. Solamente el agradecimiento, el agradecerle al Señor lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Amén? Tenemos que no ser como los leprosos que dicen que el Señor sanó a 10 y que solamente uno vino agradecido al Señor. Tenemos que ser agradecidos. Dice, vamos a ir a Tesalonicenses 5:18, primera de Tesalonicenses. Dice la palabra así: dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo creo que de aquí viene el dar gracias, ¿verdad? El Señor nos pide que demos gracias. Cuando nosotros nos dan algo, damos gracias. Cuando te ayudan, te dan la mano, gracias. En todo tiempo damos las gracias. Entonces, dice que es agradable al Señor que nosotros seamos agradecidos. Y tenemos mucho que agradecerle al Señor. Si hacemos memoria, podemos ver de dónde nos sacó el Señor, acordarnos en medio de la oración todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Da gracias por la vida de tus hijos, da gracias por la vida de tu esposo, da gracias por los padres que el Señor usó para traerte a este mundo. Da gracias, hermano, por la vida de Jesús, ¿verdad? Por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario que Él derramó por cada uno de nosotros. Tenemos que ser agradecidos, venir siempre a la presencia de Dios, dándole gracias, alabanzas, bendiciendo su nombre, porque solamente así podemos llegar a su presencia. No seamos como esas personas que vienen como con su lista de mercado, ¿verdad? A pedir solamente. Vienen, yo quiero, es como si fueras a la tiendita, ¿verdad? Y llegaras sin saludar y nomás dame esto, esto y esto. No, hermanos, no podemos llegar así a la presencia de Dios. Sería irreverente, ¿verdad? Sería una forma de llegar a la presencia de Dios nomás pidiendo, reprochando. Pero ¿por qué, Señor, si yo soy tan bueno? Muchas veces decimos, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto? Venimos reprochándole al Señor. Al Señor no le agrada eso. Tenemos que venir a la presencia de Dios siempre, hermanos, con alabanza, alegres y agradecidos, agradeciéndole siempre todo lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, el tercer punto es confesión de pecados. En medio de la alabanza tenemos que en medio de la oración tenemos que tener un tiempo de confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos estamos equivocando. Todo el tiempo dicen por ahí que todos los lápices tienen un borrador, porque siempre nos estamos equivocando, todos nos equivocamos. Entonces, tenemos que tener un tiempo en medio de la oración donde nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que pedirle al Señor que nos perdone, porque hacemos cosas muchas veces que a Él no le agradan. Entonces, siempre en medio de la oración tenemos que pedir perdón. El Padre Nuestro nos lo muestra, ¿verdad? Dice, tenemos que pedir perdón porque dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, tenemos que pedir perdón y perdonar. Son dos en uno. ¿Sí?
Tenemos que pedir perdón por todo lo que nosotros hayamos ofendido al Señor, pero también tenemos que perdonar a todas aquellas personas que nos han ofendido, aquellas personas que nos han hecho daño. Tenemos que pedir perdón y perdonar. Tenemos que pedir a aquel que nos engañó, a aquel que nos pidió prestado y no nos pagó. Hay mucho por qué pedir, hermanos, pedir perdón. ¿Por qué? Porque no tenemos la vida comprada y en todo tiempo, hermanos, sabemos que estamos en peligro. En cualquier momento puede venir el Señor o simple y sencillamente nos puede llegar la hora y cómo vamos a estar delante de la presencia de Dios si no nos confesamos ante el Señor. ¿Amén? Dice Proverbios, versículo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Creo que todos queremos ser prosperados. Todos queremos que el Señor haga algo en nuestras vidas. Pero dice que más el que confiesa, ese alcanzará misericordia. Tenemos que alcanzar la misericordia de Dios, ¿cómo? Confesando nuestros pecados. Todo el tiempo, ¿verdad? Nos cometemos cualquier error, ¿verdad? Muchas veces sin pensarlo ofendemos al Señor. ¿Sí? David conocía muy bien este punto. Salmo 32 dice la palabra. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Amén? Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice que se envejecen nuestros huesos cuando nosotros no confesamos nuestro pecado. Porque de día y de noche agravó sobre mí su mano. El Señor dice que agrava su mano contra uno cuando no confiesa su pecado. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Nos secamos espiritualmente cuando tenemos un pecado oculto. ¿Amén? Dice el 5, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos, pero eso sí, hermanos, tenemos que arrepentirnos y no volver a cometer el mismo pecado. Tal vez por un error lo hicimos, pero tenemos que tener mucho cuidado de no volver a caer en lo mismo. Que no podemos estar cayendo en el mismo pecado. ¿Amén? El Salmo 51, David lo escribió después de que tuvo ese problema con esa caída, ¿verdad?, que él tuvo, porque él se equivocó varias veces, pero el Salmo 51 es un modelo de una oración de confesión de sus pecados. Podemos leerlo ahí en casita, ¿verdad?, cómo David conocía que tenía que confesar sus pecados para alcanzar misericordia de parte del Señor. ¿Amén? Entonces, en este punto hemos visto que en confesión de pecados tenemos que pedir perdón y perdonar. Amén. Tenemos que perdonar a todo aquel que nos ha hecho daño para que no quede nada ahí en lo oculto en nuestro corazón que pueda no agradarle al Señor. Amén. El cuarto punto, ahí sí, es un punto que a todos nos va a gustar. Es las peticiones. Ahí sí, hermanos, vamos a pedir al Señor. ¿Por qué pedimos? Porque el Señor nos pide que lo hagamos. Está ahí en Mateo 7:7, libro de Mateo, versículo 7, dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Amén. O sea que sí podemos pedir, hermanos. Tenemos esa opción, el Señor nos da promesa de que podemos pedir lo que nosotros necesitamos. Dice pedir, pero siempre dice que conforme a su voluntad.
Yo creo que muchas personas, a mí me ha tocado oír, ¿verdad? Que mucha gente le quiere sacar la lotería. Le piden a Dios, Señor, si tú me das la lotería, yo construyo tu templo, yo voy a la iglesia. Y son cosas que el Señor nunca nos va a dar. Porque el Señor sabe, conoce el corazón. Él sabe que si nos da la lotería nos perdemos. Entonces tenemos que pedir siempre conforme a su voluntad. Señor, yo necesito pagar esta factura. Señor, bendíceme con mi trabajo. Señor, tráeme clientes. Siempre pedir conforme a su voluntad. El Señor sabe nuestra necesidad, pero dice que nosotros tenemos que pedir. Amén. Santo es el Señor. El libro de Juan 16:24. San Juan 16:24 dice la palabra. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedís y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Amén? O sea que dice que debemos de pedir, dice el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia a las naciones. El Señor, a través de su palabra, Él nos pide que le pidamos, ¿verdad? Que tengamos ese momento de peticiones, pero no que lleguemos directamente a las peticiones. Tenemos que llegar siempre con adoración, con alabanza, con agradecimiento, con confesión de pecados, para que posteriormente podamos pedir, estemos en la presencia de Dios y en ese momento sí sean contestadas nuestras peticiones. También en este punto de pedir, sabemos que no tenemos que pedir solamente para nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser intercesores. Hay un momento en que nosotros tenemos que pedir por las personas. En este tiempo hay mucho por qué pedir, hermanos. Hay muchas situaciones que estamos viviendo. ¿Cuánta gente no está posada en una cama? ¿Cuánta gente no está entubada? Tenemos que pedir por todas esas personas, por esas personas que no conocemos, tal vez. Tienes que pedir por tus amigos, por tus vecinos, por todas esas personas inconversas que no conocen al Señor. Que dice la palabra, dice Timoteo 2:14. Santo del Señor. Timoteo 2:14 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que vivir, dice que si nosotros pedimos por todas esas personas, los que están en eminencia, por las autoridades, por nuestro presidente, por los gobernadores, para que ellos tomen buenas decisiones, ¿verdad? Dice que nosotros podemos vivir quieta y reposadamente. Vamos a estar en paz. Si nuestro país está en paz, nosotros tendremos paz también. Entonces tenemos que pedir por nuestras autoridades, por nuestro alcalde, por el gobernador, por todas esas personas que el Señor nos pide. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo del Señor, que todos los hombres sean salvos. Por eso hasta hoy el Señor no ha venido, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Amén? Entonces, en medio de las peticiones, puedes pedir para ti, para tu familia, para todos los tuyos, pero también debe de haber un momento de que tú seas un intercedor. Tienes que interceder por todas las personas, porque eso agrada a Dios, que nosotros oremos por todas las personas, por todas las autoridades, por todas las personas que necesitan ver el poder de Dios. Para que ellos, tienes que hablarle a las personas para que ellos conozcan al Dios verdadero que tú conoces. Tienes que ser intercesor, hermano. Amén. Santo del Señor. El quinto es protección. Sabemos que todo es el Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tenemos que pedir al Señor que nos libre siempre de todo. Sabemos que todos los días nos levantamos, oramos y salimos, ¿verdad? Vamos al trabajo, van a la escuela, tenemos que ir en diferentes, nos subimos al camión, al carro. Podemos estar en peligro muchas veces.
tenemos que pedirle siempre al Señor la protección divina, ¿verdad? Que Él nos libre de todo acechanza del enemigo, ¿verdad? Porque en este tiempo estamos viviendo tiempos muy peligrosos y solamente el Señor nos puede librar. Tenemos que pedir la protección, pedirle que Él nos libre como la gallina sus polluelos, que Él nos cubra con su sangre preciosa, ¿verdad? Porque que nos libre de toda esta enfermedad que sabemos que estamos viviendo, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que es el que hace todas las cosas, que no hay nada imposible para Él. Entonces, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener esa confianza en el Señor, que Él es el que nos cubre, el que nos protege. Amén. Santo es el Señor. Y por último, déjame decirte que todo lo que nosotros podamos pedir, todos estos puntos que hoy vimos, todo lo que estamos viendo, al terminar la oración tenemos que siempre despedirlo en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que nosotros podamos hacer, tenemos que hacerlo en el nombre poderoso de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, y lo dice en el libro de Juan 14, 13, 14, San Juan, Santo del Señor. Dice la palabra: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Santo del Señor. Todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo hará. Entonces, esta oración tiene que llevar, sabemos que el agradecimiento, amén, ser agradecidos con el Señor, la adoración, amén. Tenemos que adorar primeramente al Señor con alabanzas. Tal vez tú no tengas la mejor voz, pero es para agradar a Dios. Tenemos que cantarle. Dice que entremos a su presencia con alabanza, con cántico. Y acordémonos, Pablo, ¿verdad? Cómo llegó a la presencia de Dios con alabanza y lo que el Señor hizo en la vida de Pablo. Así lo puedes hacer también en tu vida, en la mía. ¿Amén? Entonces, la primera es adoración. El segundo punto es agradecimiento. El tercer punto es confesión de pecados. El cuarto, peticiones. Amén. Pedir también por todas las personas, no nomás por nosotros. El quinto es la protección, pedir protección al Señor, que nos libre de toda esta plaga, ¿verdad? Sabemos que el Señor tiene el poder para librarnos. ¿Amén? Y el último es pedir todo en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios te bendiga grande y poderosamente. Esta es la palabra que el Señor ha traído para tu vida el día de hoy. Espero que sea de bendición y que a través de esta palabra tú puedas hacer tu oración aún más, ¿verdad? Que llegue a la presencia de Dios tu oración y que no en 5 o 10 minutos se acabe la oración. Hay muchos puntos por los que tenemos que orar. Verás que la oración se alarga de una manera grande. ¿Amén? Dios te bendiga.